Good afternoon, people. How is it going? Aquí estamos para la nueva unidad que se llama Society, Unit number 7. Let's go to the objective for today's class, and it says, recognize some grammatical tenses in a short text. Quiere decir que vamos a reconocer los tiempos gramaticales, eso es tense, ¿ok? En un texto corto, el que fue asignado la semana anterior. Entonces, si fueron a la página 47, se encontraron con este texto y de aquí nosotros vamos a identificar 9 tiempos gramaticales, en realidad son 8, más un aspecto de este, que son los modal verbs, que nos van a ayudar a introducir la unidad, el contenido gramatical que tenemos que ver. No les voy a dar pistas todavía porque necesitamos esta base primero, si no se van a tender a confundir, ¿ok? So here we go. First of all, let's have a look at the answers for this formulario, ¿ok? En el cual ustedes tenían que leer las oraciones y después ir identificando la respuesta correcta hacia abajo, ¿ok? Espero que lo hayan hecho de esa forma. For example, number 1 says, Ben and I had a great time. And that is the correct answer. That's simple. Después, en la siguiente diapo, vamos a ir explicando uno a uno los tiempos gramaticales, sus traducciones, pero ahora quiero que se queden solamente con las respuestas, ¿ok? No les voy a dar información aún. Number 2 says, Ben's a cool guy, and that is present simple of the verb to be. Number 3, he's filming us all the time, that is present continuous. Number 4 says he may be a great movie maker, and that is modal verb. ¿Cuál es el modal verb en este caso? May, podría. Number 5 says, I have seen you on the dance floor. Present perfect. Después vamos a ir viendo las razones de por qué. Number 6 says, I go to the clubs all the time, and that is present simple other verbs. En este caso, el presente simple de otros verbos que no sean ser o estar, to be, in this case. Number 7 says, it will be fine. That is future simple, futuro simple. Number 8, he was filming us all the time. Similar en este caso a la número 3, pero por el caso que tiene was y no is, eso lo convierte en past continuous. And number 9 says, Ben and I have had a great time. Ese es un ejemplo de past perfect. ¿Cuál de todos estos aspectos que hemos visto acá es el único que no hemos visto? Es el número 9, pero que también lo voy a dejar explicado en la siguiente diapo. Aquí está el foco de nuestra clase de hoy. Diferenciar tiempos gramaticales y todo este contenido ya lo hemos revisado antes. De séptimo a segundo medio, que están ahora, hemos revisado, como dije, la mayoría de estos tiempos gramaticales, excepto el number 7, ¿ok? Que ahora lo voy a dar solamente en términos estructurales y explicar un poquito de qué se trata, y después, a medida que vamos avanzando en las clases, nos vamos a ir reforzando estos tiempos gramaticales, ¿ok? Empecemos con la madre de todos los tiempos. Number 1 says, Ben is a cool guy. En español sería algo como Ben es un chico cool, ¿cierto? Es. Vamos al tiempo gramatical. It says present simple of the verb to be. Esto era lo que revisamos en séptimo año, cuando revisábamos las conjugaciones am para I am, he, she, it, tercera persona singular, we, you, and they, en este caso are. ¿Cierto? Todas estas conjugaciones tienen que ver con yo soy, tú eres, él es, y también yo estoy, tú estás, él está, ella está, ¿cierto? Por eso le hablamos de verb to be, ser o estar. Entre paréntesis dejé su forma negativa y recuerden que esto es súper simple, not. O sea, ¿cómo transformo la oración número 1 negativo? Ben is not o isn't a cool guy. Y ese sería el present simple of the verb to be.
Vámonos al número 2. Fíjense ahí, dice, he's filming us all the time. Él, en este caso, él está filmándonos a nosotros todo el tiempo, o nos está filmando en este caso, todo el tiempo. ¿Qué es lo que pueden reconocer allí? Number 2, present continuous. Acuérdense que el presente aquí en este caso está por el am, el is o el are, ¿ok? Y después la forma continua, recuérdense que siempre era verb in the ing, que sería este famoso ando o endo en español, ¿ok? La forma negativa, incluyendo el not después del verbo to be. O sea, para hacerlo negativo yo diría, he isn't filming us all the time. As simple as that. ¿Ok? Después, saltamos al número 3, donde dice, I go to the clubs all the time. Yo voy, en este caso, a los clubs todo el tiempo. Es un ejemplo solamente, ¿ok? Porque ahora no se puede. Aquí tenemos un ejemplo de present simple, de nuevo, porque yo dije yo voy en el presente, pero en este caso de otros verbos. ¿Cuáles son esos otros verbos? Los que no sean to be, o sea, saltar, cantar, jugar, vivir, todos esos verbos que son con la terminación ar, er, ir, en este caso. ¿Cómo identificamos su estructura? Acuérdense, esto lo vimos a finales de séptimo. Estamos yendo como de séptimo hacia arriba. A finales de séptimo año, ustedes vieron que con los pronombres I, you, we, and they se utiliza la forma base, ¿cierto? Go, play, sing, jump, etc. ¿Cómo transformamos esto al negativo? Utilizando el don't, el auxiliar en el negativo, y después la forma base en el verbo. O sea, yo para hacer eso negativo, yo diría, I don't go to the clubs all the time. Yo no voy en este caso. Vámonos a la tercera persona. He, she, and it, dice allí, más el verbo, entre paréntesis, s, is, s. ¿Se acuerdan que para la tercera persona, cuando yo digo ella va a los clubs, yo diría she goes to the clubs. She goes, goes en este caso. Las reglas de cuándo utilizar la S, la IS y la ES, eso ya deberían saberlo, y también tienen la información en sus cuadernitos de séptimo. ¿Cómo hacemos esto negativo? Ella no va a los clubs. She doesn't go to the clubs. O sea, sujeto auxiliar en el negativo, doesn't, y como ya tiene la S en este caso, nuestro verbo anterior vuelve a su forma base. Así que hasta ahí terminamos en séptimo año y nos vamos a ir a octavo, con el número 4. Past simple. En el ejemplo, Ben and I had a great time. O sea, Ben y yo, nosotros, en este caso, tuvimos un gran tiempo. O pasamos un gran tiempo. Eso es como eso se traduce, pero yo lo hago literal. Tuvimos. Pasado simple, ¿cierto? ¿Qué es lo que identificábamos acá? Un subject plus verb in the past. Verbo en el pasado. Aquí hacemos las dos categorías. Regular verbs, por ejemplo, work, y la famosa regla del ed, en este caso worked. Y también teníamos los verbos irregulares. Por ejemplo, have se transformaba en had. En este caso sería nuestra segunda columna de los verbos cuando los conjugábamos en sus diferentes formas, que es, acuérdense, siempre yo les mostraba esto de aquí, en la página 140 y... justo tiene tapado el número. 136. Y ahí se acuerdan que tenían forma base, pasado simple, past participle. En este caso estamos en la segunda columna. Insisto, acá tenemos el pasado simple y cuidado, porque ¿cuál es el pasado del verb to be? Was and were. Dependiendo si es, por ejemplo, yo estuve, I was. Si digo ellos estuvieron, they were. Y así sucesivamente. Separando esas dos categorías, ¿cierto? Verbos regulares e irregulares. Sin embargo, cuando nosotros queríamos hacer esa oración en negativo, pasaba algo similar al present simple. Yo diría, Ben and I
didn't have a great time. O sea, didn't, auxiliar en el negativo para el pasado, más la forma base del verbo. Insisto, Ben and I didn't have. Ben y yo en este caso no tuvimos. Así se traduce al español. Espero que vayamos bien hasta el momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a saltar a primero medio. Number 5 says, he was filming us all the time. Tiempo gramatical, pasado continuo. Past continuous. Como les dije, este lo vimos en primero medio y teníamos que analizar en este caso cuál era el sujeto. Para I, he, she, and it. Ah, se me olvidó la traducción, perdón, vámonos para atrás. Dice, he was filming us all the time. Él nos estaba filmando a nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Pasado, was. Y se mantiene la forma ing. Vámonos ahora hacia la estructura. Dependiendo del sujeto, si era I, he, she, and it, se utiliza el was siempre, más el verbo en ing. Filmando en este caso. Recuerden, ando o endo, la traducción de ing. En cambio, cuando el sujeto sea we, you, and they, se utiliza siempre were. Y en este caso continuamos con el verbo en ing. Sus formas negativas, súper simple, se le agrega el not. Recuerden que todo lo que está ahí en verde no es lo que se aplica en el ejemplo, ¿cierto? Estamos viendo lo rojo en el ejemplo. Number 6. Otra cosa que vimos en primero medio fue present perfect, presente perfecto. Ejemplo, I have seen you on the dance floor. O sea, yo te he visto a ti en la pista de baile. Fíjense cómo lo conjugué. He visto. Vámonos a la estructura. Dependiendo del sujeto, si es I, you, we, and they, utilizábamos siempre have. ¿Ok? Traducción del verbo o conjugación, en este caso del verbo haber. Ese con H, ¿no? El deber. Haber. Yo he, I have. Tú has, you have. ¿Qué pasa con el he, she, and it? Se utiliza en este caso has. Esa es su conjugación. Ella ha, she has. Y así sucesivamente. Lo importante es que ambas partes utilizan el past participle form of the verb, pasado participio. ¿Qué columna de la 136 era? Nuestra tercera columna, a menos que sea un verbo regular. Ahí de nuevo salen los ejemplos en paréntesis. Si yo digo work, worked en el pasado, past simple, pasado participio, worked again. O sea, si yo digo, yo he trabajado como un profesor, I have worked as a teacher. Le estoy dando solamente ejemplos para que entiendan la conjugación correcta. En cambio, si es irregular, forma base dice ahí, see, ver, so, pasado, past simple, seen, past participle form of the verb. ¿Ok? Así que ahí terminamos en primero medio. A continuación vamos a hacer el link inmediatamente con el único tiempo gramatical que no hemos visto hasta el momento, que es el past perfect. Hagamos la unión inmediatamente. Si la anterior era present, ahora estamos viendo pasado perfecto. Por ejemplo, Ben and I have had a great time. Créanlo o no, este famoso have had sí existe. Obviamente que los hablantes de la lengua inglesa no dicen had, así como en forma larga, sino que le ponen el apóstrofe y la D y lo pronuncian más corto. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora solamente quiero que nos enfoquemos en la estructura. En español, la 7 diría algo como, Ben y yo habíamos tenido un gran tiempo, ¿cierto? Habíamos, en este caso, pasado de have. ¿Cuál es su estructura? Subject plus had, para todos los sujetos, I, you, he, she, it, siempre utiliza had. Es más facilito este past perfect, de hecho. Y nuevamente nuestro pasado participio del verbo. Por eso que se produce ese famoso had. El segundo, en este caso, es la conjugación
del verbo en forma base have. ¿Ok? Para ver la función de este tiempo gramatical, insisto, lo vamos a ver en las siguientes clases. Voy a hacer otro ejemplo, para que ustedes lo piensen y apliquen la estructura. En el negativo, ella no había trabajado como profesora, para insistir con lo mismo. Ella no había trabajado como profesora. En inglés sería, she hadn't worked as a teacher. She hadn't o had not worked as a teacher. ¿Se fijan? Ahí aplicamos un ejemplo en pasado perfecto. Si yo lo digo en present perfect, ella no ha trabajado, she hasn't worked. ¿Ok? Para que entiendan la diferencia entre present y past perfect. Vámonos a la número 8, en donde el ejemplo dice it will be fine o it will be fine. En este caso, cuesta pronunciar la short form en este sentido. La número 8, que se traduce como estará bien, una situación en este caso, es nuestro future simple. Ese tiempo gramatical creo que lo vimos a términos de primero medio y a inicios del segundo, cuando retomamos las formas de futuro. Para hacerlo bien simple, acuérdense que es un subject, will, que es nuestro modal verb para el futuro, para decir algo en futuro, plus the base form of the verb. ¿Ok? Voy a dar otro ejemplo. Si acuérdense el típico I play, yo juego. Si yo quiero decir yo jugaré, I will play. Otro ejemplo. Ella trabajará. She will work. Y así sucesivamente. En la forma negativo, acuérdense que puede ser will not, la forma larga, o simplemente won't. W-O-N apóstrofe T. Alright. Vámonos con el último, donde dice, ahora sí puedo verlo, dice, he may be a great movie maker. O en español, él podría ser un gran cineasta. Aquí el foco está en el modal verb, que no siempre puede ser may, sino que tenemos can, should, must, have to y otros más, que los vamos a ir revisando en clases. Y la estructura de esto es tan simple como se ve ahí. Sujeto, modal verb, si es en el negativo se le agrega el not, esto es como una repetición de lo mismo, y la forma base del verbo. En este caso da la coincidencia que es be, pero pueden ser otros verbos. Por ejemplo, ella podría trabajar. She may work. Ellos podrían cantar. They may sing. Y así so on, para no decir sucesivamente. En fin, estimadas y estimados, este fue el resumen de la clase de hoy, la clase online del 5 de octubre. Como la próxima semana no tenemos clases porque es feriado, por favor necesito que vuelvan a revisar estos ejemplos, vuelvan a revisar las estructuras y que por favor les haya quedado clarito, porque esto es un gran resumen de lo que hemos hecho desde séptimo a segundo medio, en términos de los tiempos gramaticales. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo nos va a ayudar para el contenido que viene en la unidad 7, que creo yo, y no es por asustarles, es el más complejo de lo que hemos visto, que sería indirect speech. Eso es lo único que voy a decir de esto. Bye bye, sayonara, and have a good time.